Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3, la estrategia que la Secretaría de Educación Pública ha diseñado para que continúen con su aprendizaje en este periodo de contingencia. Soy el maestro Isidro Barajas Hernández. Recuerden lavarse continuamente las manos, utilizar el cubrebocas correctamente, mantener la sana distancia, no tocarse el rostro y realizar el estornudo de etiqueta. Antes de iniciar, es necesario que tengan a la mano su cuaderno, bolígrafo y libro de texto. Vayan anotando los aspectos más importantes de esta sesión. Nuestro aprendizaje esperado es conocer los principales acontecimientos del proceso de conquista de México Tenochtitlan y analizar algunos de los factores que lo determinaron. Asimismo, el propósito de esta sesión se centrará en conocer los acontecimientos ocurridos durante la llegada de los españoles a México Tenochtitlan, la expulsión de los conquistadores y el Cocolistli. ¿Están listas y listos? Bien, pues comencemos. Para poder comprender el suceso de la Noche Triste, debemos conocer aspectos previos al acontecimiento, los cuales nos permitirán entender cómo fueron presentándose los sucesos. Hay un acontecimiento previo que generará el descontento y un conflicto dentro de México Tenochtitlan. Nos referimos a la matanza de Toxcat, la cual tendrá como una primera consecuencia la derrota y expulsión de los españoles de México Tenochtitlan y con ello la llamada Noche Triste de los españoles. Pero revisemos los antecedentes. El 8 de agosto de 1519, Hernán Cortés partió rumbo a México Tenochtitlan desde Zempoala, población indígena cercana a la Villa Rica de la Veracruz, recién fundada por él. Después de pasar por Coatepec, Xalapa, Alto Tonga, Teciutlán, Tlaxcala y Cholula, entre muchos otros pueblos, llegaron a Amecameca y Chalco, a la orilla del lago de Xochimilco. El 7 de noviembre llegaron a Iztapalapa, en donde se encuentran con Cuitláhuac, señor de Iztapalapa y hermano de Moctezuma, quien recibió a los españoles junto al Cerro de la Estrella y les dio alojamiento. La mañana del martes 8 de noviembre de 1519, Cortés ordenó a sus soldados marchar rumbo a Tenochtitlan. A medida que se internaban en el lago de Xochimilco por la calzada, los españoles admiraban las construcciones de las ciudades ribereñas, como Mexicalcingo, Culhuacán y Huitzilopochtli. Continuaron su camino hacia el norte y aproximadamente a 2 kilómetros de la entrada principal de la ciudad, un grupo de señores mexicanos salió a darles la bienvenida. Según Cortés, después de una hora, entraron juntos a Tenochtitlan. Un poco más adelante, en un lugar conocido como Huitzilán, Moctezuma Xocoyotzin se encontró con Cortés. El tlatoani llegó acompañado por los señores de Texcoco, Tlacopan, Tlatelolco e Iztapalapa. Después se dirigieron al palacio de Axayácatl, donde Moctezuma lo alojó en una habitación muy amplia. Días después, aunque Moctezuma los trataba bien, los españoles empezaban a sospechar que el emperador mexica los iba a atacar. Esta idea surge debido a que Cortés es informado del asesinato de Juan Escalante y 6 españoles más a manos de Cualpopoca, quien era representante de Moctezuma en Nautla, en la Villa Rica de la Veracruz. Por lo cual, Cortés decide tomar a Moctezuma como rehén el 14 de noviembre de 1519. A principios de abril de 1520, Cortés recibió la noticia de que Pánfilo de Narváez había llegado a la Villa Rica de la Veracruz, enviado por Diego de Velázquez, para apresarlo y llevarlo a Cuba. Ante este hecho, Cortés partió a Veracruz para enfrentarlo, dejando a Pedro de Alvarado a cargo de Tenochtitlan. A mediados de mayo se celebraba la fiesta de Toxcatl, en la que se honraba a Tezcatlipoca, en el Templo Mayor. En la celebración participaban numerosos danzantes que eran observados por mucha gente. Tras cerrar las entradas a la plaza, Pedro de Alvarado, al frente de un grupo de soldados, empezó a masacrar sin explicación alguna a los danzantes y después a los espectadores, mientras en el palacio de Axayácatl
los guardianes españoles de Moctezuma asesinaron a los señores que atendían al emperador, entre ellos a Cacama, señor de Texcoco. Los mexicas atacaron a los españoles, quienes se atrincheraron en el palacio de Axayácatl. El 24 de junio, Cortés regresa a México Tenochtitlan, quien al ver los ataques reprende a Pedro de Alvarado. Una versión cuenta que Cortés, atemorizado, pidió a Moctezuma que saliera a calmar a sus súbditos, aunque éste se negó. Fray Bartolomé de Olmedo y Cristóbal de Olid lo convencieron. Al salir, los mexicas escucharon a Moctezuma en silencio, pero poco después empezaron a insultarlo y a lanzarle piedras. Según Bernal Díaz del Castillo, recibió 3 pedradas, una en la cabeza, otra en una pierna y otra en un brazo, y un flechazo. De acuerdo con esta versión, dicen que, aunque trataron de curarlo, Moctezuma se negó y murió 3 días después, posiblemente el 30 de junio. Aún existen diversas versiones sobre la causa de su muerte. Pero antes de continuar, te invito a que veamos y escuchemos el siguiente video sobre Moctezuma. ¡Adelante! A su llegada a los pueblos costeros del Golfo de México, Hernán Cortés tuvo conocimiento de que tierra adentro se elevaba la capital del gran imperio mexica, al que prácticamente toda la región estaba sometida. Hacia allá se dirigieron tomando poblaciones y logrando hacer aliados a los tlaxcaltecas, enemigos irreductibles de la nación hegemónica. En Tenochtitlan, Moctezuma Xocoyotzin, el jefe supremo o tlatoani, recibió noticias acerca de aquellos desconocidos barbados de piel blanca que tenían en el mar unas casas altas como cerros y montaban unos como venados enormes. Pese al desconcierto, les fueron enviados ricos presentes como muestra de consideración. El 8 de noviembre de 1519 se produjo la primera entrevista de Moctezuma con Cortés. Ocurrió en la calzada de Iztapalapa, que unía la ciudad con la ribera sur del lago de Texcoco. Era el encuentro entre un soberano cuya figura estaba casi divinizada y un gentilhombre aventurero que había cruzado el océano en busca de fama y fortuna, que, según dijo, era emisario de otro gran monarca, Carlos, el rey de España. Se sabe que Cortés intentó abrazar amistosamente al tlatoani, pero los servidores se lo impidieron. Su señor era intocable. La comunicación fue posible gracias a que Malintzin, o Doña Marina, traducía del náhuatl al maya, y el soldado Jerónimo de Aguilar del maya al castellano. Los meses siguientes significaron el principio del fin para Moctezuma II, para el orden social e inclusive el cósmico. Las crónicas dicen que la aparición de los españoles fue interpretada como el regreso del venerado Quetzalcóatl, pero también es posible que aquello fuera una invención posterior para consolidar la idea de una pronta actitud de sumisión y pasividad por parte de Moctezuma. Sea como fuere, aunque con respeto a su rango, Moctezuma II fue tratado paulatinamente como prisionero o rehén en su propia ciudad. Durante una ausencia de Cortés, uno de sus capitanes, Pedro de Alvarado, pretextando traición y amenaza, perpetró una matanza a sangre fría en la plaza del Templo Mayor mientras se realizaba una ceremonia religiosa. Cientos de indígenas murieron. A su regreso, Cortés encontró a los habitantes en pie de guerra. Hay más de una versión sobre la muerte de Moctezuma Xocoyotzin. La más conocida dice que recibió pedradas de su gente cuando trataba de calmar los ánimos bélicos desde una terraza. Otra asegura que los españoles lo asesinaron. En todo caso, el gran señor había perdido la autoridad. Para los españoles había dejado de ser útil, para su pueblo había dejado de ser intocable. Hernán Cortés y sus hombres tuvieron que huir apresuradamente durante la llamada Noche Triste. Les tomó un tiempo prepararse junto con sus aliados tlaxcaltecas para la batalla final. México Tenochtitlan se rindió el 13 de agosto de 1521. ¿Qué les pareció el video? En este video apreciamos la importancia y el papel que jugó Moctezuma
dentro de la historia de la guerra y posterior conquista de México Tenochtitlan. Continuamos con nuestra sesión. A la muerte de Moctezuma es nombrado Tlatoani Cuitláhuac, señor de Iztapalapa, el cual duró en el cargo pocos meses. Ascendió al trono en medio de la conmoción causada por la muerte de Moctezuma. Desde un principio fue uno de los opositores a la llegada de los españoles. Sin embargo, en obediencia a Moctezuma, recibió a los españoles en Iztapalapa. Recuerden que lo mencionamos hace unos minutos. Cuitláhuac se encontraba dentro del palacio de Axayácatl, retenido junto a Moctezuma. Sin embargo, es liberado y enviado por Cortés para tratar de tranquilizar a los mexicas que se habían sublevado. Pero Cuitláhuac, en lugar de pacificar a los rebeldes, los encabezó. Cortés, a la muerte de Moctezuma, ordenó asesinar a los señores mexicas que quedaban en el palacio, entre ellos al gobernador de Tlatelolco, Itzcuauhtzin, y decidió que esa misma noche partirían por la calzada de Tlacopan al oeste de la ciudad. Antes de la medianoche del 30 de junio de 1520, entre la neblina y la llovizna, los españoles empezaron a salir en silencio. Colocaron un puente en el primer corte de la calzada llamado Tepatzinco, a la orilla de la ciudad. Casi todos habían cruzado los 4 primeros cortes de la calzada y estaban a punto de llegar a la orilla del lago cuando fueron descubiertos. Durante la batalla que se desató, muchos españoles murieron, mientras otros, al tratar de huir, pasaban encima de sus cadáveres que se amontonaban en los cortes de la calzada. Los que iban delante de la columna pudieron llegar a Popotla, un poblado en tierra firme que estaba antes de llegar a Tlacopan. De los de la retaguardia, la mayor parte murió a manos de los mexicas. La leyenda cuenta que los que lograron llegar a Popotla, entre ellos Cortés, se detuvieron a descansar brevemente junto a un ahuehuete, que se conoce como Árbol de la Noche Triste. Sin embargo, Bernal Díaz del Castillo no menciona a Popotla y algunos historiadores apenas lo nombran, y tampoco mencionan el supuesto llanto de Cortés ni de sus compañeros. El historiador inglés Hugh Thomas, en La Conquista de México, dice que, pese a estos asaltos, tanto la vanguardia castellana como Cortés y sus compañeros de la segunda sección de la retirada lograron llegar a una aldea llamada Popotla, en tierra firme, justo antes de Tacuba, y que ahí Cortés dejó a unos soldados, a Marina, María Luisa, Fray Olmedo y Fray Díaz, bajo el mando de Juan Jaramillo, e intentó regresar en auxilio de sus compañeros. Al regresar, Cortés se dirigieron a Tlaxcala vía el cerro del Tepeyac, donde se refugiaron e hicieron su proceso de reagrupación. Es así como se da la denominada Noche Triste Española. Para recapitular un poco, los invito a que veamos y escuchemos el siguiente video. ¡Vamos! Era la noche del sábado 30 de junio de 1520. Hernán Cortés y sus hombres llevaban 5 días de sitio y acoso ininterrumpido por parte de los mexicas, consecuencia de la matanza perpetrada por Pedro de Alvarado poco más de un mes atrás, el 22 o 23 de mayo. Aquella noche, Hernán Cortés tomó la decisión de huir de Tenochtitlan. Los españoles y sus aliados indígenas estaban acuartelados en el Palacio de Axayácatl, o Casas Viejas, donde se habían hospedado desde su llegada. El edificio se ubicaba al poniente del recinto sagrado, en el área hoy ocupada por la sede del Nacional Monte de Piedad. Moctezuma acababa de morir y su hermano Cuitláhuac asumió el mando del ejército mexica
unos días antes, convirtiéndose así, de facto, en el nuevo Huey Tlatoani de Tenochtitlan. Fueron varias las circunstancias que llevaron a Cortés a tomar la decisión de la huida. El asedio por parte de los mexicas era cada vez más intenso. El apremio de la sed y el hambre. Ese día, los españoles y sus aliados indígenas habían logrado controlar los primeros 4 puentes, también llamadas cortaduras, de la colindante calzada de Tlacopan, actual calle de Tacuba. Los mexicas habían inutilizado los pasos en las demás calzadas que conectaban la ciudad con la tierra firme, de manera que, si conseguían hacer lo mismo en la de Tacuba, sería forzado morir todos, como lo escribió el conquistador en jefe. Finalmente, ya eran muchos los heridos e inutilizados para pelear, y crecía la presión de sus oficiales, quienes le exigían emprender la huida. Cortés ordenó la elaboración de un puente portátil de madera, con el fin de pasar por turnos las 2 o 3 cortaduras de la calzada que mediaban entre las que tenían controladas los españoles y la tierra firme, el cual sería cargado por 40 hombres. Procedió a resguardar el oro que habían podido acumular hasta esa fecha, buena parte del cual ya había sido fundido y convertido en barras o tejos. Todo ese botín, o casi todo, se perdería en el drama que estaba por ocurrir. El contingente salió hacia la medianoche, en medio de la lluvia, dividido en 3 secciones. La vanguardia, comandada por Gonzalo de Sandoval. La media, encabezada por el propio Cortés. Y la retaguardia, bajo el mando de Pedro de Alvarado. Pasaron sin contratiempos las primeras 4 cortaduras. En la quinta, finalmente, se utilizó el puente portátil, con poco trabajo, como lo escribió Cortés. Sin embargo, antes de llegar a la siguiente, la de la famosa acequia llamada Canal de los Toltecas, donde hoy se encuentra la iglesia de San Hipólito, comenzó el ataque fulgurante de los mexicas. Fueron alertados, siguiendo al mismo Cortés, por unos vigías apostados en aquella primera cortadura donde los españoles tuvieron que tender el puente. Las crónicas indígenas atribuyen dicha alarma a una mujer que habría salido a colectar agua o a recoger una red. La mayor parte de las bajas españolas y tlaxcaltecas, respectivamente 150 y más de 2000, según Cortés, ocurrieron en ese lugar. Por esa razón, tiempo después, tras la caída de Tenochtitlan, se estableció ahí la iglesia de San Hipólito, en cuyo día, 13 de agosto, se consumó la conquista. Los sobrevivientes lograron llegar a Popotla, primer poblado en tierra firme, luego a Tlacopan o Tacuba y finalmente a un lugar de Naucalpan llamado Otoncalpolco, antiguo santuario otomí, donde lograron refugiarse durante varias horas, aunque todavía bajo el acoso de los mexicas. En ese lugar sería erigido tiempo después el santuario de Nuestra Señora de los Remedios.
Si bien aquella noche, sin duda, fue de victoria para los mexicas, se ha escrito y comentado que fue un error no haber consumado la persecución y exterminio de los sobrevivientes, desde luego incluyendo a Cortés, puesto que ello derivaría en la caída de Tenochtitlan 13 meses después. La explicación pudiera estar en lo que algunas fuentes refieren respecto a que, al suscitarse la debacle en el canal de los toltecas, muchos de los fugitivos regresaron al recinto sagrado y se guarecieron en el templo mayor, donde resistieron unas horas más, contribuyendo así a facilitar la huida del resto del contingente. ¿Qué les pareció el video? Interesante, ¿verdad? Entre 1519 y 1520 se presenta la denominada Cocolistli, que fue una epidemia de viruela, la cual era una enfermedad totalmente desconocida para los indígenas. Esta epidemia provocó una terrible mortandad y entre sus víctimas tuvo al mismo Tlatoani Cuitláhuac, quien murió a finales de noviembre o principios de diciembre. Esta Cocolistli tuvo como consecuencias un descenso muy significativo en la población de México Tenochtitlan, lo que provocó la falta de gente para la guerra, lo cual generó, entre otras causas, la rendición de México Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521. Y bien, así hemos llegado al final de la sesión. Espero haya resultado interesante para ustedes. Antes de despedirnos, los reto a elaborar una pequeña secuencia cronológica de los aspectos que llevamos hasta este momento. Les recomiendo que retomen la bitácora de la sesión anterior sobre la llegada de los españoles e incluyan este suceso de la Noche Triste. Esto les servirá para sintetizar su información. Si desean conocer o profundizar un poco más sobre este tema, les invito a que consulten su libro de texto en el tema Culturas indígenas y la conquista. Apóyense del índice para localizarlo. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 3. Sigan cuidándose y hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.